Filipenses, muy bien, Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18, hermanos. Vamos a leer, hermanos, estos versículos, pero solamente nos vamos a ocupar del versículo 12 y del versículo 13. ¿Sí me hago entender? O sea, leeremos hasta el versículo 18 a partir del 12, pero solamente estudiaremos el versículo 12 y el versículo 13, hermanos. El tema que voy a compartir con usted esta mañana lleva el siguiente título: ocupémonos de nuestra salvación con profunda reverencia y temor, ya que Cristo cuida de ella. Permítame, le repito una vez más: ocupémonos de nuestra salvación con profunda reverencia y temor, ya que Cristo cuida de ella. Esta última parte, Cristo cuida de ella, ya usted debe entender de qué vamos a leer en esta mañana. Muy bien, hermanos, vamos a leer entonces los versículos y después leeremos solamente los que nos ocupan. A partir del versículo 2, hermanos. Por tanto, ese conector tengan usted allí muy claro. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. Ahora leamos solamente el versículo 12 y el versículo 13, hermanos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, inclinemos nuevamente nuestro rostro y presentemos delante de Dios esta enseñanza. Y bueno, hermanos, pidamos que sea tan clara como el agua, que todos realmente aprendamos en esta mañana. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias una vez más. Señor, es para nosotros un gran privilegio escuchar tu palabra. Es un privilegio predicar este sermón. Oramos, Señor, para que todos los que escuchemos, no solamente aquí físicamente, sino también a través de la plataforma en Facebook y en esta semana en YouTube, ayúdanos, Señor, a entender por tu palabra y danos la capacidad de vivirla. Gracias por los hermanos, ayúdales a ellos también, Padre, en el nombre del Señor. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo, como usted se acuerda, palabras atrás, ha presentado a los hermanos filipenses como su primera audiencia, y a nosotros también, por supuesto, como su segunda audiencia, al Señor Jesucristo como modelo de varias cosas, hermanos. En primer lugar, como modelo de humildad. El apóstol Pablo también presenta a Cristo como modelo de obediencia. Presenta al Señor como aquel Dios bueno, soberano y justo, despojándose de su gloria y de su adoración eterna, para tomar forma entonces ¿de qué? De siervo. ¿Se acuerda usted? Y no solamente de siervo, sino que fue obedientemente a una cruz, donde sería sacrificado como cordero pascual. Pero la pregunta, hermanos, entonces es: ¿para qué el Señor hizo eso? ¿Para qué el Señor murió? Pues la respuesta es muy sencilla, hermanos: para traer redención y salvación eterna a su pueblo. Ahora, esta salvación y esta redención se debe, hermanos, subrayar
que es solamente por gracia, pero además por gracia, además por amor a su pueblo. Y por supuesto esta salvación, hermanos, no viene por ninguna virtud humana para que nadie se gloríe, hermanos. Es decir, nadie puede decir que nosotros hemos dado o hemos puesto un poquito de nuestra ayuda o de nuestras obras para ser salvados, porque así no es como la Biblia lo enseña. Es por esto, mis amados hermanos e Iglesia de Cristo, que la congregación o una congregación sana debe tener, para entender esto, una soteriología bíblica, una soteriología fundada o establecida en la vida, en la obra, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión y por supuesto, hermanos, en la parucía de Cristo. Cuando hablamos de soteriología, estamos hablando, hermanos, de la doctrina de la salvación, que es solamente en Cristo y no es por obras, como algunos lo han querido enseñar. Ahora, hermanos, si nosotros como iglesia no nos sostenemos o no colocamos a Cristo como el dueño de la salvación de nuestras almas, miren lo que va a pasar. Lo que va a suceder es que nosotros nos convertiremos, hermanos, poco a poco en una secta. Además de eso, hermanos, no daremos la gloria a Cristo por la salvación que nos ha dado a través de su perfecta obra en la cruz, sino que nosotros hablaremos cosas que la Biblia realmente no enseña. Participaremos de cosas que realmente el Señor no ha establecido en su palabra. Y por esto, hermanos, es necesario que nuestra eclesiología, que nuestra soteriología, hermanos, estén fundadas solamente a Cristo. Miren, hermanos amados, si nosotros tenemos una muy buena eclesiología, si entendemos realmente, hermanos, lo que significa la iglesia, ninguno de nosotros va a tener problemas. Pero si además de eso, hermanos, tenemos una muy buena soteriología junto a la eclesiología, y además de esto entendemos santamente lo que es la enseñanza de la escatología bíblica, hermanos amados, nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de la salvación va a ser conforme a la palabra de Dios. Dicho esto, hermanos, permítame compartir con usted los dos puntos que en esta mañana estaremos compartiendo. El punto número 1 es este, hermanos: ocupémonos de nuestra salvación con profunda reverencia y temor, ya que Cristo es el que cuida de ella. Y cuando yo te dije la primera vez, que ya usted va a entender un poquito más a qué me refiero yo, lo que quiero decir, hermano, es que nosotros por nuestras obras jamás podemos tener salvación. Primero. Y segundo, hermanos, jamás nadie que diga ser creyente va a poder cuidar su salvación. Nadie lo puede hacer. Si algún día usted pensó, y si algún día yo pensé, que podíamos cuidar esta salvación que es de la eternidad o que proviene del cielo, hermano, créame que si no se ha arrepentido, deberíamos arrepentirnos. Y este primer punto, hermano, lo encontramos en Filipenses 2:12. El segundo punto, hermanos, es una pregunta que por supuesto el apóstol Pablo la responde en el versículo 13. ¿Por qué debemos ocuparnos de esta salvación con temor y con temblor? No sé si alguna vez usted se ha preguntado eso. ¿Por qué debemos ocuparnos de esta salvación con temor y con temblor? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y finalmente, hermanos, veremos aplicaciones o conclusiones aplicativas. Amén, hermanos. Entonces, hermanos amados, con ese buen espíritu y esa santidad con la cual vivimos, demos inicio a esta exposición. Hermanos, mire, y roguemos allí para que el Señor nos permita trazar su palabra adecuadamente. Hermanos, primer punto: ocupémonos de nuestra salvación con profunda reverencia
Es decir, hermanos, con lo más profundo que entendamos qué es la salvación, con eso ocupémonos, con reverencia y temor, ya que es Cristo quien cuida de ella. Es decir, ¿de qué cuida Cristo? De nuestra salvación. Leamos una vez más, hermanos, solamente el versículo 12, para que podamos entender. Ahora, hermanos, para yo entender el versículo 12, recuerde que usted tiene que irse al contexto anterior, o a las palabras que Pablo está diciendo. Por lo menos debe tomar usted 5 versículos hacia atrás. Si usted no lo hace así, hermanos, entonces lo que estaríamos haciendo simplemente es diciendo algo que quizás no es la intención de Pablo, o no es la línea de pensamiento del autor. Y para esto, hermanos, nos va a ayudar este conector por tanto. Este por tanto, mire lo que significa antes de leer. Significa como resultado, o también significa por el motivo, o las razones antes mencionadas, a causa de lo que antes se ha dicho. Ahora, el apóstol Pablo, recuerde usted que está hablando de la unidad de la iglesia en Cristo. Y por supuesto, hermanos, lo que Pablo hace es colocar a Cristo. Y lo pone como, ¿qué, hermanos? Como el ejemplo de obediencia. Es por esto, hermanos, que vemos no solamente la humillación de Cristo en los versículos anteriores, y usted lo puede ver allí, sino también vemos la exaltación de Cristo. Pero esa exaltación de Cristo se da a causa, hermano, de que obedientemente Él fue a la cruz, murió por su pueblo, derramó su sangre por aquellos que seríamos salvados, no por todos, sino solamente por aquellos que obedecerían cuando el Señor les iba a llamar. Por lo tanto, hermano, este texto entonces dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en que, hermanos, en mi ausencia. Ahora, miren lo que dice, hermano, las siguientes frases o palabras, porque realmente este va a ser el punto o el clímax de nuestra enseñanza. Ocupaos en vuestra salvación con temor, y que más dice, hermanos, y temblor. El apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 12, lo primero que él hace es reconocer a través de su puño y a través de su letra que los filipenses están profundamente arraigados en su corazón. ¿Y por qué, hermano, podemos entender eso? Porque en la primera parte de este versículo Pablo les llama amados míos, una expresión con un sentido de pertenencia en Cristo, pero en un sentido de pertenencia muy alto, hermanos. Es como cuando usted, si es casado, o por supuesto si tiene su novio o su novia, usted dice, es que él o ella es mío, es para mí y no lo comparto con nadie. Entonces Pablo está diciendo esto: amados míos, de lo más profundo de su corazón. Pero además de eso, hermanos, el apóstol Pablo también nos hace ver por medio de esta carta cómo estos hermanos eran creyentes, pero no cualquier tipo de creyente. Si usted va al texto, se va a dar cuenta que Pablo habla de que eran creyentes obedientes a las palabras no solamente de Cristo, sino a las palabras de Pablo. No solamente cuando el apóstol Pablo les visitó, sino ahora que Pablo estaba ¿dónde, hermanos? En Roma, estaba preso. Entonces, hermanos amados, es importante entender esto. ¿Por qué, hermanos? Porque el paso que ahora Pablo va a hacer, o lo que Pablo ahorita va a decir, es de suma importancia. El apóstol Pablo ordena a los hermanos filipenses en ocuparse en su salvación, con profunda reverencia y temor. Nótese que no está hablando de ocúpense de la salvación de todos, en plural. Él está hablando en singular, como diciendo, bueno, ustedes, claro, ocúpense de la salvación, pero cada uno. Y la pregunta es cómo ellos debían ocuparse de la salvación: con reverencia
o mejor, con profunda reverencia y temor. Y aquí, hermanos, se debe iniciar este sermón realmente, hermanos, haciendo una valiosa aclaración. Que esta es la aclaración que muchos no hacen cuando enseñan estos textos y los tergiversan, y los tuercen, y los cambian, y los acomodan. ¿Cuál es la aclaración? Cuando entendemos la línea de pensamiento del apóstol Pablo, en ningún momento Pablo en su escrito está llamando a los filipenses a cuidar a través de sus obras o a través de sus esfuerzos la salvación de su alma, la cual, por supuesto, hermanos, fue dada soberanamente por gracia en Cristo. Pablo no está diciendo eso. Pablo en ningún momento está diciendo, bueno, ustedes cuiden su salvación, porque si no la cuidan, entonces la van a perder. Pablo eso no está diciendo. Y esto lo dejamos claro, hermanos, porque en ocasiones algunos intrépidos, cuando enseñan estos textos, ¿sabe qué hacen, hermanos? Afirman que humanamente se puede llegar a cuidar lo que es eterno. Y ni usted ni yo podemos cuidar algo que no es nuestro y que fue solamente dado por gracia. Y esta afirmación que ellos hacen, hermanos, realmente no tiene ningún sostén en las Escrituras. Es decir, hermanos, no hay versículos que nos puedan amparar para pararnos en un púlpito y decir, es que usted puede cuidar la salvación, es que usted debe cuidar la salvación, porque no es así. Hermanos amados, quiero refutar con la palabra de Dios. Quiero traer argumentos bíblicos. Y quiero enseñarle a usted, hermanos, poco a poco, que realmente en la Biblia no se enseña en ningún lugar que usted y yo podemos cuidar la salvación, y mucho menos aportar algo para que esa salvación se dé, ya que debemos entender que esa salvación es por gracia. Y esa salvación solamente le pertenece al Señor. Y además de eso, esa salvación el Señor la da al que Él quiera dársela. No es que porque tu hijo nació en un lugar cristiano, entonces ya es cristiano. Ese es el grave error que algunos cometen. Que nació el niño, mire, nació un siervo del Señor. ¿Usted qué sabe? ¿Y usted cómo lo sabe? Nació un príncipe del rey, le servirá. ¿Acaso usted lo sabe? ¿Acaso usted es Dios? Entonces lo que quiero decir a través de, o voy a refutar a través de las siguientes afirmaciones que son bíblicas. Que cuidar la salvación humanamente no es así. Primero, hermanos, nuestra salvación viene del cielo. Amén. De allí viene, hermanos. No viene de otro lugar. Nuestra salvación viene del cielo. Segundo, hermanos, nuestra salvación es eterna. Eterna, lo cual significa que nunca va a perecer. Nunca. Porque es eterna. No es una salvación a medias. Y los que realmente son creyentes, verdaderos en Cristo, pues eso lo tienen muy claro, hermanos. Lo tercero, hermanos, es que nuestra salvación es un regalo dado a aquellos, y présteme toda su atención, esta salvación es un regalo que ha sido dado a aquellos que han sido escogidos y que ahora hacen parte del pueblo de Dios. Solamente para ellos, no para todos, hermanos, solamente para ellos. Número 4, hermanos, nuestra salvación es dada por gracia y recibida por fe, no por buenas obras. Es decir, usted no puede decir, Señor, si tú me salvas o salvas a mi familia, yo te prometo hacer esto o hacer aquello. O yo te prometo, Señor, dar un dinero para que toda mi familia venga a Cristo. Porque, hermano, no es así como esto funciona. Si usted me permite usar esta frase, no es así, hermanos.
Si usted ha pensado eso, nos estamos desviando. Usted no puede decir, yo declaro que mis hijos, que mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, ahí lo que usted quiera en adelante, todos serán cristianos y todos le servirán al Señor y todos serán pastores. Eso es ser uno atrevido. Yo debo entender, hermanos, y debo orar de esta manera: Señor, si es tu voluntad, salva a mi familia. Amén. Sálvanos. Y ya, hermanos. Y número 5, hermanos, la última afirmación es esta: nuestra salvación. Vea qué maravilloso. Nuestra salvación está guardada en Cristo, nuestro Salvador. Qué precioso, ¿no? Está guardada en el Señor. Y si está guardada en el Señor, hermanos, ¿por qué debemos temer? No podemos temer a que hoy perdamos nuestra salvación y mañana otra vez la tengamos y pasado mañana otra vez la recuperemos. No, hermanos. Nuestra salvación está guardada en Cristo, nuestro Salvador y Señor nuestro. Hermanos, vamos a leer Efesios, acompáñenme todos juntos, Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Estos versículos creo, hermanos, yo, que ya, después de tantos años en el Evangelio, ya debemos aprenderlos de memoria. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Dice: porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos, hermanos? Por gracia. Y no dice por obras. Por gracia. Por medio de la fe. Pero mire lo que Pablo sigue diciendo. Mire este punto y coma, que significa que él va a continuar con la enseñanza que él lleva. Y esto no de vosotros. Mire la aclaración que hace Pablo. O sea, la salvación no es por ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo. Y mire el versículo 9, hermanos, que es el jaque mate para aquellos que dicen que es por obras. No, esto es lo negativo, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí se da cuenta tan glorioso, hermanos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? La salvación que usted y yo tenemos es por gracia, es gratis, es por amor, pero no es por obras, para que ninguna persona se gloríe o se exalte. Es por eso, hermanos, que jamás nosotros, jamás vamos a decir: es que la salvación que yo tengo, yo me la gané, porque yo soy bueno. O he escuchado algunos hermanos en cualquier lugar, he escuchado decir esto: es que yo soy la consentida o el consentido del Señor. Cuando realmente, hermanos, decir eso es un abuso. Es un abuso de lo que la Biblia nos enseña, porque el Señor no tiene consentidos ni mimados, porque si fuera así hubiesen muchos hijos rebeldes. Y el Señor lo que está diciendo acá es: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está comprendiendo, hermano? Amén. Ahora bien, hermanos, para comprender entonces aquello que el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia local en Filipo, debemos observar una palabra que nos va a ayudar a entender esto, y es la palabra ocupaos. Esa es la palabra clave, ocupaos, la cual, aunque es, por supuesto, hermanos, sinónimo en nuestro español de la palabra ocuparse, en el griego su connotación es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Vamos a ver, hermanos, y vamos a aprender en esta mañana. Aquí, entonces, hermanos, en el texto que estamos estudiando, el apóstol Pablo utiliza un verbo. ¿Y este verbo cuál es? Katergasomai. Este es el verbo que Pablo está utilizando aquí. Katergasomai. Y este katergasomai es la palabra que a nosotros nos lleva a entender la palabra ocupaos. Y por supuesto, hermano, su significado en el texto. La palabra katergasomai, se va a dar cuenta que en el griego significa esto:
trabajar plenamente hasta llegar al punto, o modelar. Vuelvo y le repito, el verbo que Pablo aquí está utilizando, es decir, ocupaos en el griego, es la palabra katergasomai, con K y con Z, para entender la palabra ocupaos, lo cual significa trabajar plenamente hasta llegar al punto, o modelar. Ahora, usted se preguntará, o quizás, digo yo, dirá, bueno, eso está muy bien. Ya sé que es la palabra katergasomai, pero ¿qué es lo que Pablo entonces quiere decirnos? ¿Qué es lo que Pablo quiso decir a su primera audiencia? ¿Y qué es lo que Pablo quiere decir a nosotros en este tiempo, cuando contextualizamos? Pablo dice esto, hermanos: perseveren. Eso es lo que Pablo está diciendo. Perseveren, no cuiden, no, eso no. Perseveren en su salvación, modelando en obediencia la obra de Cristo, la cual fue hecha en ustedes. Si se da cuenta cómo ya uno comienza a entender mejor lo que Pablo dice. Perseveren en su salvación, modelando en obediencia la obra de Cristo, la cual fue hecha en ustedes. ¿Y cómo entendemos entonces, hermano, que esta línea de pensamiento es bíblica? Porque cuando nos devolvemos algunos versos atrás, evidentemente Pablo está hablando de la obediencia de Cristo. Pablo está hablando de lo que el Señor hizo en la cruz. Pablo está diciendo es que la salvación que el Señor nos dio realmente ha sido gratuita. Que el único que pudo haber pagado un precio muy alto fue el Señor. Nadie más, hermanos. Por esto, hermanos, cuando usted le predica a su familia o le enseña a su familia, no le diga, hijito, hijita, por favor, cuida tu salvación porque la puedes perder. No. Tú debes decirle a tu hijo o a tu hija, persevera. Por supuesto, si él o ella salva. Persevera en tu salvación, pero modela. Es decir, realmente sé un ejemplo en obediencia por la obra que Cristo hizo en tu vida. Hermanos, si nosotros anhelamos que otras personas vengan a Cristo, debemos modelar la salvación que el Señor nos dio. ¿Y cómo la modelamos entonces? Bueno, ya la vamos a mirar. Es aquí donde entonces, hermanos, comprendemos que por medio de la obediencia que se nos fue dada, lo único que usted y yo debemos mostrar es a Cristo y su perfecta y completa obra de salvación. Pero como creyentes, hermanos, jamás nos podemos detener ni un solo instante, hermanos, en perseverar en la santidad. No podemos ni un solo instante dejar de vivir en esta gloriosa salvación, la cual un día será perfecta en la eternidad. Aquí, hermanos, seguiremos pecando, ¿cierto, hermanos? Seguiremos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Seguiremos siendo tercos, desobedientes, porque así somos todos los seres humanos. Pero, hermanos, tratemos en lo que más podamos de modelar, de mostrar a Cristo y la salvación que Él nos ha dado. No le digamos a nadie, cuide su salvación. No, digámosle a la gente, arrepiéntete para que quizás Cristo un día te dé la salvación que yo tengo. Agrego a esto que he dicho, que cada creyente está en un proceso diario de santificación. Ni siquiera, hermano, en este momento los que han muerto en Cristo, ellos todavía no son perfectos. Ellos están en la eternidad y conforme al libro de Apocalipsis capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ellos siguen clamando a Dios para que, Cristo venga por su iglesia. Ellos siguen allí clamando. O sea que si usted pensaba que el día de mañana usted partiría de este mundo y se iría a dormir como un angelito, entre comillas,
Pues no va a ser así, hermanos. En la eternidad seguiremos clamando para que los que están aquí en la tierra sean fortalecidos y para que un día Cristo venga. Y seguiremos diciendo gloria en las alturas. Aleluya. Ahora, hermanos amados, acá hay una pregunta que por supuesto ya respondí. ¿Cómo sugiere Pablo que los filipenses se ocupen? Gracias, mi amor, muy amable. ¿Cómo sugiere Pablo que los filipenses se ocupen de esta salvación? Bueno, de dos formas. Primero, ¿cómo, hermanos? Con temor. Y segundo, ¿qué más dice el texto? Temblor. Gracias, hermano Fabio. Con temor y con temblor. Pero, hermanos, aquí también tenemos que aclarar muchas cosas, hermanos. No con temor al hombre, no con ese temor. Porque es que podemos decir, o alguien puede decir, venga, usted espera al Señor, pero con temor al hombre. No, Pablo no está diciendo eso. Tampoco con temor a perder nuestra salvación. Mira, hermano, si usted realmente reconoce por la Escritura que usted ha nacido de nuevo, usted tiene que vivir tranquilo y entendiendo que si hoy el Señor a usted lo llama a su presencia, usted estará con el Señor. Tranquilo, no se preocupe. Y mucho menos, hermanos, con temor a la condenación, ya que somos nuevas criaturas, hermanos. Aquellos que hemos sido llamados a salvación por su bendita gracia. Entonces, hermanos, recuerden, no con temor al hombre, tampoco con temor a perder la salvación, y mucho menos con temor a la condenación. No, hermanos. El temor y el temblor, entonces, hermanos, que la Biblia aquí nos informa, ¿sabe qué temor es? Es el temor del respeto, de la reverencia sublime ante nuestro Dios creador. Es decir, hermanos, que cuando usted le ore a Dios, sienta tanto temor, tanta reverencia, tanto respeto, que en algún momento usted no pueda quedar en pie y tengamos que rendirnos de rodillas y decirle al Señor con lágrimas, Señor, aquí estoy, perdóname, perdóname, Señor, porque te he fallado, perdóname, Señor, porque he hecho lo que a ti no te agrada. Es con ese temor, hermanos, es con ese temblor, no con el temblor que nos enseñaron cuando supuestamente venía el Espíritu de Dios, no con eso, hermanos, sino con el temblor que habla el libro de Éxodo, que cuando Moisés, hermano, que cuando Isaías se encontraban con el Señor cara a cara, ellos temblaban porque su misma presencia ellos no la podían contener. Es así, hermanos. No es como hoy que se predica la palabra de Dios y ya se acabó y vámonos. No, es volver a revisar la palabra y decir, Señor, gracias porque soy salvo. Señor, gracias porque me diste vida eterna. Señor, gracias porque verdaderamente yo no puedo cuidar mi salvación. ¿Cómo, hermanos, lo podemos hacer si somos tan pecadores, hermanos? Si siempre, hermanos, hacemos una cosa y hacemos otra cosa y fallamos, ¿cómo podemos cuidarla? Entonces, hermanos amados, finalmente, y para pasar al punto número 2, quiero dejar claro que Pablo aquí no está llamando a nadie a cuidar la salvación por obras. Pablo está diciendo ocúpense, es decir, muestren, es decir, perseveren todos los días en la salvación, porque esto es ilícito. Y es lo que debemos hacer, hermanos, perseverar todos los días. Hoy usted está aquí y ¿sabe qué está haciendo? Perseverando. ¿Sí o no, hermanos? Porque podríamos estar haciendo otra cosa. Pero usted está aquí perseverando porque usted ha entendido que la salvación le pertenece a Jehová y no al hombre. Muy bien, hermanos, pasemos ahora ya haciendo esta aclaración. Y por supuesto, hermanos, deberíamos decir muchas cosas, pero realmente, hermanos, la Biblia deberíamos enseñarla tan sencilla que aún Esteban, que está allí sentado, debería entender en esta mañana. Hermanos,
El segundo punto, hermanos, es una pregunta que por supuesto vamos a resolver. ¿Por qué debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Y el apóstol Pablo da la respuesta. Leamos Filipenses 2:13. Ya hemos entendido entonces, hermanos, el versículo 12. Ahora vamos a leer el versículo 13 y vamos a responder, por supuesto, a través de la Biblia. Versículo 13, hermanos queridos, dice, porque Dios, no dice el hombre, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy vamos a aprender que este versículo realmente, hermano, está encadenado y, por favor, perdóneme y permítame decir esa frase, o está tomado y no se pueden separar. Por supuesto, hermanos, cuando usted diga, me voy a comprar un carro porque Dios da el querer como el hacer, ojo, hermano, posiblemente está malinterpretando el texto y no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo eso, porque Dios es el que en vosotros produce, no da, produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Iglesia de Cristo, présteme toda su atención. Dios fue quien nos llamó a salvación por su gracia soberana. Nosotros no lo hicimos. Quiero que usted entienda eso. Ni hacemos nada en nuestra humanidad para ser salvados. Tampoco hacemos eso. Es por esto, hermanos, que aquí, en nuestra iglesia local, y todas las iglesias que sean bíblicas, creemos que fue nuestro Salvador quien a través de su Santo Espíritu produjo en nosotros el querer creer en Cristo y vivir para su obra, entendiendo, hermanos, por supuesto, que aunque hayamos sido rescatados y perdonados de vuestros pecados, hermanos, nuestra humanidad en esta tierra, mientras que usted y yo vivamos, seguirá en constante lucha con nuestra pecaminosidad, la cual, hermanos, será quitada cuando venzamos el último gran enemigo, la muerte. Ese es el último enemigo que venceremos. Y cuando ese enemigo sea vencido, estaremos por la eternidad con el Señor. Amén. Es por esto, hermanos, que no tenemos que temer a la muerte, hermanos. Al contrario, la muerte hace parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Y la única manera para que usted se encuentre con el Señor es cuando usted muera. La única manera, hermanos, a no ser que el Señor pues venga por su iglesia. Pero aún así, hermanos, este cuerpo deberá ser transformado de un cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. No hay de otra, hermanos amados. Pero ¿por qué, hermanos, debemos vencer a nuestro gran enemigo? O a ese enemigo, más bien, que es la muerte. Y digo, el último enemigo. Porque Satanás, aunque es un enemigo diario, ya está vencido. No se lo olvide a usted, ya está vencido. El último enemigo va a ser la muerte, para estar con el Señor por siempre, hermanos, esperando nuestra eterna glorificación en el día de Jesucristo. Hermanos, el día de Jesucristo va a ser algo terrible para aquellos que jamás vivieron para el Señor. El día de Jesucristo va a ser lo más terrorífico, si usted me permite esta expresión. Habrán lamentos, habrán llantos, habrán voces de personas gritando y diciendo, ¿por qué yo? Si yo amé al Señor. Pero nunca viviste para el Señor. Pero nunca honraste al Señor. Oh, amados hermanos. Entonces, hermanos, acá hay otra pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo confirmamos entonces esta salvación de la cual estamos hablando? ¿Cómo? Hermanos, muy sencillo. Reconociendo
queridos hermanos y queridos amigos, que es Dios quien ordena nuestra salvación. No el hombre, es Dios. En segundo lugar, que es Dios quien dirige nuestra salvación. Y finalmente, es Dios quien ejecuta, y ya lo voy a repetir nuevamente, el proceso de la salvación. Aunque nosotros siempre estaremos en la lucha espiritual, hermanos, de rechazar por un lado el mal y por otro lado de querer seguir haciendo el bien. Entonces, hermanos, ¿cómo confirmamos esta salvación la cual tenemos? Primero, reconociendo que es Dios a través de su Santo Espíritu quien ordena la salvación. Reconociendo que es Él quien dirige la salvación. Y finalmente, entendiendo que Él es el que ejecuta el proceso de la salvación, no nosotros, sino el Señor. Hermanos, miren, todos los días usted va a estar en una lucha constante. Los varones estaremos constantemente teniendo que cerrar nuestros ojos, los que somos casados, para no ver ninguna otra mujer, sino solamente aquella que Dios nos dio desde jóvenes. Y es una lucha, ¿o no, hermanos? Porque somos varones, lo entendemos. Oh, hermanos, pero temo decir que muchos se han quedado allí, viendo descaradamente y con ojos que no son a otras mujeres que no son sus esposas. Oh, hermano, y si tú haces eso, arrepiéntete, porque como bien dijo el hermano, daremos cuentas. Entonces, cuando tú veas, querido hermano, querido varón, una mujer que no sea tu esposa y sabes que los ojos se te van a torcer, hermano, cierra tus ojos y piensa en tu esposa. Amén. Creo que es el mejor consejo, hermano. No es que piense en otra mujer, no, en su esposa. Hermano, acompáñeme a Romanos capítulo 8, hermanos. Versículo 28 y versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 28 y al versículo 30. Dice la palabra de Dios, hermanos, y aquí vemos el Ordum Salutis. Qué maravilloso. Y Dios mediante, hermanos, estaremos también, escúcheme, haciendo una pausa para enseñar uno a uno el Ordum Salutis o el orden de la salvación. Romanos 8, verso del 28 al 30, dice, y sabemos, allí Pablo también se está metiendo, porque él tenía el conocimiento y el entendimiento, y sabemos que a los que aman a Dios, que dice el apóstol Pablo, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué, hermanos? Llamados. Mire el versículo 29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a, ¿qué, hermanos? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces yo te pregunto a ti, hermano, ¿a ti no te parece maravilloso entender varias cosas? Primero, que la salvación le pertenece al Señor. Segundo, que ni tú ni yo podemos cuidar esta salvación tan gloriosa que solamente le pertenece al Señor. En tercer lugar, hermanos, que nosotros no podemos en ninguna manera decirle a otro, tranquilo, cuide su salvación, porque si no la cuidas la perderás. Cuarto, hermanos, lo que debemos hacer es decirle a otras personas, Cristo vive, Cristo me salvó, Cristo es mi Redentor, y si tú te arrepientes, también el Señor posiblemente, y si Él quiere, te salvará a ti. Oh, hermanos amados,
Nos estamos enfrentando a un texto que no es difícil, que nos lo han mostrado de otra manera, que lo han tergiversado por muchos años y que muchos hermanos hoy están tristes, que muchos hermanos hoy están con temor, con miedo, porque en cualquier momento pueden perder su salvación, cuando la Biblia no lo enseña, hermanos. Cuando Pablo lo que está diciendo, hermanos, es: perseveren en su salvación, modelen la obediencia que ustedes tienen, pero en Cristo. Oh, hermanos amados, muchas iglesias están llevando a personas que realmente quieren amar al Señor, los están llevando al infierno por ignorancia. Y ¿sabe qué es lo más triste, hermanos? Que esas personas que están allí se están comiendo el cuento, hermanos. Están tragándose todo ese veneno, lo están metiendo en su corazón. Y todos los días, hermanos, vemos que ellos pecan deliberadamente, que ellos se esfuerzan en su humanidad para cuidar algo que no es de ellos. Pero usted y yo hemos sido llamados para dar paz, para traer consolación y para decirle a ellos: no te preocupes, no es tu guerra, no es tu pelea, es la del Señor. Y solamente el Señor puede darte esta salvación. Amados hermanos, quiero finalizar con esta frase. Así como Pablo sugiere a los filipenses, también nos sugiere a nosotros: ocupémonos de esta salvación, no con nuestras obras, sino guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, pónganse de pie en esta mañana y continuamos, hermanos, Dios mediante. Y voy a dar, hermanos, 3 conclusiones aplicativas, hermanos, es decir, conclusiones que ustedes mismos pueden aplicar. Y miren la primera conclusión, hermanos. Quiero que usted me escuche. Dios es quien soberanamente obra en la vida de un creyente para otorgarle una salvación eterna, hermanos, y completa. Eterna y completa. Amén. Segundo, hermanos, ninguna obra humana podrá ayudar en la salvación dada por Cristo a través de su magnífica y completa obra. Hermanos, la obra del Señor es perfecta, ¿sí o no? Sí. Amén. Claro que sí. Y número 3, hermanos, ocupémonos de nuestra salvación, teniendo respeto y reverencia por aquel que hizo su perfecta obra en nosotros. Incline pues su rostro, hermanos, y con mucha reverencia y con mucho temblor acerquémonos al trono de la gracia y pidamos al Señor que nos perdone. Amado y buen Señor, en esta mañana, Padre, venimos ante este trono donde encontramos a Cristo, el único y suficiente Salvador, donde encontramos a aquel que nos salvó de la muerte y del infierno, donde encontramos a aquel que nos llamó cuando nadie daba nada por nosotros, a aquel buen Dios soberano, eterno y majestuoso. Oh Señor, en esta mañana agradecemos a ti, Dios, porque podemos comprender por la Escritura que somos salvados por gracia. Ninguna obra humana, por más hermosa que se vea, podrá ayudar en nuestra salvación. Al contrario, Isaías en Revelación nos muestra que estos son trapos inmundos delante de Dios. Cualquiera que se atreva a decirle al Señor: Padre, yo te doy esto o aquello, es anatema, porque así no es como actúa el Señor. Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana.
Señor, guíalos en el nombre del Señor y que ellos puedan predicar de esto que hoy se les ha enseñado, Padre. Oh Rey precioso, ayúdanos y guíanos. Y si hay alguien en este lugar que no es salvado por ti, Señor, permite que se arrepienta para que se salve. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén y amén. Así de pie, hermanos, vamos a cantar al Señor. Nos despedimos de los hermanos. Gracias a todos los que hoy se conectaron. Señor les bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a ir entonces a nuestro himnario, hermanos, todos juntos.